Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Los líderes mundiales reunidos en Yad Vashem hacen un llamamiento inapelable contra el antisemitismo. En la cena de apertura del Foro Mundial del Holocausto hablaron el presidente Rivlin, el rey de España y el historiador Yehuda Bauer. En 2019 disminuyeron considerablemente los muertos en atentados y la cifra de soldados caídos es la más baja de la historia de Israel. La mayoría de los estadounidenses no sabe que en el Holocausto fueron asesinados 6 millones de judíos. Estos son los titulares de estas noticias de hoy que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. En el acto central del quinto Foro Mundial de Recuerdo del Holocausto, que tuvo lugar en el Museo del Holocausto Yad Vashem, a las afueras de Jerusalén, varios de los principales líderes mundiales se comprometieron firmemente en la lucha contra la judeofobia. Resumiendo mucho, Netanyahu sostuvo que no habrá otro holocausto. Rivlin dijo que el antisemitismo y el racismo son una enfermedad mortal. Macron hizo un llamado de la unidad de Europa frente a este flagelo. Pence hizo un llamado a mantenerse firme contra Irán, país que definió como principal proveedor estatal de antisemitismo. Putin dijo que la Shoah fue la página más horrible de la historia humana, mientras que el presidente alemán sostuvo que la responsabilidad de Alemania por el Holocausto no tiene fecha de caducidad. Sí, y seguramente en las próximas horas pues irán surgiendo o destacándose otros titulares de los distintos pronunciamientos, discursos que han habido, pero en resumen, como era de esperar, pues todo el mundo hace un llamamiento en contra del resurgimiento, el auge del antisemitismo en Europa. Es un tema preocupante que desgraciadamente, y aquí ya entro en una valoración personal, no se va a resolver con actos, aunque esto ayuda a visibilizar el problema. Por ejemplo, quisiera hacer mención a algo que tiene que ver con la noticia siguiente. Durante la cena de apertura que ahora hablaremos, pues esta noticia prácticamente no fue recogida en los telediarios, o sea, en los noticieros de televisión aquí en España, a pesar de contar con la presencia del rey de España entre los que pronunciaban el discurso. Así que, ¿para qué, pregunto yo, sirven bonitas palabras, certeras palabras, si luego eso hay un filtro interesado en los medios de comunicación, en las orientaciones políticas, etcétera, que hace que ese mensaje no llegue o llegue desfigurado a quienes deben llegar? Porque estoy seguro, y esto es una profecía a corto plazo, que el lunes, cuando sea el día 27 y se haga el acto en Polonia, en Auschwitz, pues seguramente eso lo recogerán los medios de forma mucho más amplia que algo que se realiza en Jerusalén, porque parece como que el antisemitismo es totalmente condenable, pero no está tan mal visto condenar a los judíos que han sobrevivido a la Shoah y que constituyen o constituimos hoy mismo la judería no solamente de Europa, sino también de Israel. Así que está muy bien las frases que salieron, especialmente de los mandatarios extranjeros, pero también veamos que cada uno allí va a vender su cuota de mercado o lo que le interesa. Pence hablando de Irán, Macron hablando de la unidad de Europa, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me gustaría ser más optimista en mi mensaje, pero digamos que la mejor conclusión que hago de esto es de la capacidad organizativa de Israel para convocar a toda esta cantidad de figuras de primera línea de la política mundial. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, recibió la tarde del miércoles a más de 40 líderes mundiales en una cena oficial realizada en su residencia en Jerusalén. La gala, encabezada por el mandatario israelí, anfitrión oficial de los eventos enmarcados en el quinto Foro Mundial del Holocausto,
contó también con las palabras del rey de España en representación de la delegación de líderes y la disertación del profesor Yehuda Bauer, erudito en la temática del Holocausto. Entre los distinguidos invitados se encontraban el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y el presidente de Italia, Sergio Mattarella, entre muchos otros. El presidente Rivlin señaló en su discurso: «Esta es una reunión histórica no solo para Israel y el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Al recordar a las víctimas del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, también marcamos la victoria de la libertad y la dignidad humana». Bueno, esto es un resumen de lo que fue anoche, esta cena de gala, que tuvo ese punto español importante, porque en representación de todos los invitados, el único que habló fue justamente el rey de España, y tenemos su discurso, que pueden verlo en la página de inicio de Radio Sefarada, aunque el discurso está en inglés, así que pues así está, tal como lo hemos oído, se lo hemos dejado a ustedes para que, si entienden inglés, pues puedan disfrutar de él. Respecto al tema de la reunión histórica, la dignidad humana, la libertad y todo eso, hay un punto del cual solamente este debate está dentro de Israel, no está en otras partes del mundo. Pero el punto es el siguiente: hoy en día en Israel hay unos 150.000 sobrevivientes de la Shoah. Y los sobrevivientes de la Shoah, entre ellos hay muchos que están prácticamente en la miseria, en una línea por debajo de la línea de la pobreza. No es algo que en este mes o en este año, ni siquiera en este decenio, es algo que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Y que, dado que Netanyahu lleva muchos años en el gobierno, pues hay que reclamarle a él también una gran parte de la responsabilidad por la dejadez con que se ha tratado a los sobrevivientes de la Shoah. Es decir, por una parte, aquí se habla de la dignidad humana, la libertad, y que esto que lo otro, pero luego en la vida de todos los días, pues la forma en que Israel, o el gobierno de Israel, mejor dicho, trata a los sobrevivientes, pues no es nada digna, no es la más adecuada, y tampoco han sido invitados ni han participado de una forma, digamos, representativa, que hayan sentido como propia esta gente. Es decir, que está muy bien que las televisiones de todo el mundo hayan ido a Israel para reflejar la llegada de tantos líderes mundiales, pero en realidad los protagonistas no tendrían que ser ellos, sino esta gente que 75 años después de vamos a aclarar, el campo de Auschwitz no se liberó, ahí no se libró ninguna batalla y la puerta estaba abierta. Simplemente fue que los soviéticos llegaron allí y se dieron cuenta de la bestialidad de lo que había pasado. Pero la mayoría de los sobrevivientes de ese campo de concentración ya no estaban en Auschwitz, estaban de camino hacia otros campos de concentración. Y hoy mismo en la Asamblea de Madrid hemos podido escuchar relato de una de esas personas que protagonizó esa marcha de la muerte y que tardó otros 4 meses y medio en ser liberada. Es decir, de que llegaran las tropas aliadas a donde ella estaba para dejar de ser una esclava, para dejar de estar sometida a un hambre atroz y a una fuerza, a un trabajo esclavo en las peores condiciones imaginables. Así que también no solamente es hora de rendir homenajes, sino también de revisar a fondo, a ver el lenguaje que se utiliza para estos homenajes. Mañana ustedes podrán leer en la columna escrita de La Palabra algo que he titulado 15 años de la liberación de Auschwitz, con mucha ironía, porque en realidad, tomando en cuenta que la declaración del Día Internacional, es decir, de que el tema del Holocausto pase a ser un tema de homenaje
internacional o, digamos, humano en general, pues solamente lleva 15 años, desde el año 2005. Es decir, que antes pasaron 60 años, ¿no? Porque no es que pasaron 2, 3 años de posguerra que había que organizar. Pasaron 60 años, pasaron 2 generaciones hasta que la gente empezó a reivindicar que eso había sido un crimen contra la humanidad y no solamente un crimen contra los judíos. Este es un tema todavía muy peliagudo y no es solamente una cuestión de ser quisquilloso con el lenguaje. Hay que ser quisquilloso con el objeto del homenaje. ¿A quién estamos homenajeando? ¿Estamos homenajeando a una memoria etérea o estamos hablando de algo que tenemos que extrapolarlo a hoy día? ¿Qué hacemos hoy día contra la judiofobia, contra el antisemitismo? ¿Qué hemos hecho hasta hoy día en estos 75 años contra la judiofobia, contra el antisemitismo, para que hoy en día tengamos que hablar en todo el mundo de el auge y la libertad con que los grupos neonazis y reivindicativos de condenas o la simple el no reconocimiento del derecho del pueblo judío a tener un Estado, ahora, más de 70 años después, hoy en día se está esto a la orden del día. Son cosas que hace 70 años nadie se planteaba, pero ahora sí. Así que algo se habrá hecho mal y algo tendremos que revisar. Y yo creo que habrá que revisar bastantes cosas. El director del Servicio de Seguridad Interior, Shabak, informó que en el último año se registró un fuerte descenso de ataques terroristas en Cisjordania, habiendo sido asesinados 5 israelíes en atentados terroristas en 2019 en comparación con 11 en el año anterior. Por otra parte, el ejército ha informado que el número de soldados caídos en 2019 fue el más bajo de su historia, unos 27, casi la mitad por suicidio. Uno fue apuñalado por un atacante palestino, mientras que otro más es un sargento desaparecido en 1982 y cuyos restos fueron devueltos a Israel en abril. Además, un soldado fue declarado asesinado durante una actividad terrorista hostil tras ser apuñalado mientras vestía de civil. Al menos otros 2 murieron en accidentes durante el entrenamiento militar, otros 5 en accidentes automovilísticos y otros 2 debido a diversas afecciones médicas y enfermedades. Bueno, esto en definitiva es un resumen muy positivo. El hecho de que el ejército diga que los soldados caídos en este último año representan el menor número en la historia del Estado de Israel es razón para alegrarse, aunque realmente, aunque solo sean 27, nos duelen todos. Pero esto comparado con los más de 10.000 que cayeron en el año 48, en el primer año de la Declaración de la Independencia, pues realmente nos da la pauta de que Israel ha sabido construir su seguridad y esto también se ha traducido no solamente en el número de soldados, sino también en el número de ataques terroristas que finalmente se llevaron a cabo y lograron asesinar a israelíes. En este caso, en 2019, los muertos han sido 5 israelíes, en comparación con el año anterior, que fueron 11, es menos de la mitad, y esperemos que esta cifra siga disminuyendo. Aunque tampoco, no sé, a menos que veamos el apocalipsis asomarse por el horizonte, va a ser muy difícil que estos números desciendan a 0. La mayoría de los estadounidenses no saben que 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Así lo demostró un reciente estudio realizado por el Centro de Investigación Pew entre los meses de febrero y abril de 2019, publicado esta semana. Casi 13.000 encuestados entre adultos y adolescentes judíos y no judíos participaron del estudio, el cual consistía en 4 preguntas sobre el Holocausto. La mayoría sabía que la Shoah tuvo lugar entre 1930 y 1950 y que los guetos nazis eran áreas de ciudades donde los judíos se veían obligados a vivir.
Sin embargo, solo el 45% sabía que 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. Alrededor del 12% creía que el número era más bajo o más alto y el 29% no sabía la respuesta. Entre los adolescentes, solo el 38% sabía la cantidad de judíos asesinados. Esos números son peores que los reportados en una encuesta de 1993 de adultos estadounidenses encargada por el Comité Judío Americano. Claro, y uno se tira de los pelos diciendo cómo es que no saben. Es que encima, una de las acusaciones más frecuentes de los antisemitas es que los judíos nos pasamos toda la vida hablando de los 6 millones de judíos, de la Shoah, del Holocausto, que siempre estamos hablando de lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿O que la gente es tonta toda en el mundo o solamente en Estados Unidos, que no se enteran? Tanta influencia tienen los judíos en los medios de comunicación y en el cine y no sé cuánto, que de eso se acusa a los judíos en el norte de América, y nadie se ha enterado de esta cifra de 6 millones de judíos. Lo que habla a las claras es que hay determinadas informaciones que, dado que van en contra de unos prejuicios adquiridos y soldados a los cimientos, pues estas cifras cuestan mucho de ser aceptadas. Es decir, es como si tú estuvieras repitiendo todos los días una cosa, pero es como si la persona que tienes delante no quiere escuchar, no quiere ver la verdad, no quiere ver la realidad y quiere seguir creyendo en lo que siempre ha creído, que es eso, que los judíos conspiran, que los judíos tenemos el poder, etcétera, etcétera. Incluso aquí convendría recordar que hace 4 o 5 años, cuando subió en el consistorio de la ciudad de Madrid un grupo de izquierda, hubo un concejal de distrito que había publicado en Twitter varios chistes de mal gusto. Uno de ellos de claro tinte antisemita, muy clásico en el sentido de cómo se meten a una cantidad de millones de judíos en un coche muy pequeño, ¿no? Y que la respuesta era en los ceniceros, porque a los judíos los quemaron en los crematorios de los campos de concentración. Pero no solamente que era el mal gusto de ese chiste, un chiste claramente y netamente antisemita, sino que él decía, ¿cómo se meten 5 millones de judíos? Que lo que te da la pauta es que alguien que luego fue concejal de distrito de esta ciudad no sabía tampoco cuántos millones de judíos o miles o cientos o decenas, no sabe nada de nada. Y si hiciéramos esta encuesta a pie de calle ahora, me atrevería a decir de que no solamente en Madrid, sino que en muchas ciudades, desgraciadamente, la gente no lo sabe a pesar de que, otra vez reitero, se nos acusa de controlar los medios y la industria de la información y del ocio, y entonces estaríamos inundando el planeta de informaciones en las que nos situamos como víctimas de la Shoah, con 6 millones de judíos, pues, o que no se enteran, o que lo que están contando es también una mentira, o las dos cosas. Cerramos los informativos de hoy, esta primera parte, para seguir ahora con la agenda cultural. Jorge, nos vemos ya la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias. Shabbat Shalom. Comenzamos ahora esta agenda cultural que, como solemos decir, cierra esta semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos. Comenzamos refiriéndonos de nuevo a este 5º Foro Internacional Mundial del Holocausto para comentarles que el rey Felipe VI se reunió con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que nos representa a todos los judíos españoles,
se reunieron previamente al inicio de este quinto foro internacional. El presidente de la Fundación Yad Vashem en España nos comentaba aquí en Radio Sefarad que también estaría en Jerusalén con motivo de este encuentro del que ya habéis hablado en la primera parte y que es uno de los eventos, de los momentos políticos más importantes en la historia reciente de Israel. Y aquí seguimos en la agenda cultural hablándoles de ese Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, este próximo 27 de enero, que también se conmemora en Segovia con diferentes actividades. Bueno, son muchos los actos que se van a celebrar en Segovia. Hay que destacar la gran participación de alumnos de los ámbitos educativos segovianos. Hay que felicitar al ayuntamiento por esto y les contamos eso, les hacemos un resumen de todas estas actividades. Este próximo lunes a las 7 de la tarde en el Jardín de los Huertos se repondrá la placa en recuerdo de los segovianos que fueron víctimas del nazismo y sufrieron el horror de los campos de concentración, porque en un acto vandálico la placa fue arrancada el pasado mes de diciembre de este monolito. Les hablamos también del homenaje en la Alhóndiga el propio lunes a partir de las 7:30 de la tarde y por 7º año consecutivo tendrá lugar allí el acto de conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto en un encuentro en el que participará la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, Miguel de Lucas, el director general del Centro Sefarad Israel, Uriel Macías, representante de la Embajada de Israel, y Ángela Sanfriz, hija de Ángel Sanfriz, justo entre las naciones. Se procederá al encendido de las 6 velas del recuerdo y seguidamente Daniel Sai Onkawa, que le conocerán si siguen nuestros programas musicales. Bueno, pues él interpretará 3 piezas musicales, Eli Eli, en memoria de las víctimas, y Alif, una canción contemporánea de la cantante Sia. También interpretará el tema Ponar. El acto contará además con la presencia del Club de Lectura Contemporánea, con intervenciones de diferentes miembros del club, con lecturas en torno a la Shoah, y además alumnos del Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia realizarán una breve intervención dividida en 3 actos que también tiene que ver con la Shoah. Por su parte, un grupo de estudiantes de sexto de primaria del Centro Fray Juan de la Cruz interpretará la obra El arte o la vida. Se trata de una representación a través de pequeños fragmentos de canciones que abordan la exaltación del arte y su valor paliativo para los niños encerrados en los campos de concentración nazis. El acto concluirá con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la Shoah. Y como antesala a estos actos, el viernes 24 de enero a las 8:30 en la sala Julio Michel de la cárcel Centro de Creación se representará Mauthausen, la voz de mi abuelo, que transmite el testimonio real de un protagonista de nuestra historia reciente. La historia la narra la actriz Inma González, nieta de este superviviente, y que también tuvimos la suerte de poder entrevistarla aquí en Radio Sefarad. Así que con la voz de mi abuelo cerramos este repaso por las actividades que se programan en Segovia, aunque sea la primera de ellas, porque es el viernes 24 de enero, como les decimos, a las 8:30 de la tarde. Bueno, pues una serie de actividades que son necesarias, ¿no? Y la educación siempre es bienvenida, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Es esencial, Alex. Y cambiamos de tema porque, bueno, también queremos hablarles de la presentación que ha realizado la Red de Juderías de España de sus guías Rutas por las Juderías de España, en un acto multitudinario y con un gran apoyo institucional en Fitur, la feria del turismo que se acaba de inaugurar en Madrid. Todos los representantes, representantes de todas las ciudades miembros de la Red de Juderías participaron en este acto presidido por el excelentísimo alcalde de Jaén y presidente actual de la Red de Juderías, Julio Millán Muñoz, quien hizo hincapié en el completo recorrido por el legado judío de nuestras ciudades que se encuentra en las guías, repletas de conocimiento y pasión por nuestra herencia sefardí.
un pasado y un legado tan ricos, dijo que no queremos dejar de compartirlo con todos los visitantes que vienen a conocerlo y que al hacerlo se enamoran de él. También intervino en el acto Alejandra Abulafia, buena amiga de Radio Sefarad, periodista, empresaria turística sefardí y autora de las guías, quien compartió su experiencia en la realización del proyecto. Dice que se trabajó con la visión de que cada una de las ciudades era única y particular. Todas ellas cuentan con un patrimonio no solo material, sino que también procede de la memoria. Habló de la excelente acogida que han propiciado las ciudades a la autora de estas guías, a la propia Alejandra. Dice que estas ciudades están orgullosas de enseñar su rico patrimonio con un inmenso amor que sienten por su pasado hebreo, que está siendo rescatado gracias a la labor, entre otras instituciones, de la red de juderías. Y ahora, importante, muy importante, porque lo de antes ya era importante, pero comentarles que las guías se pueden descargar gratuitamente en formato PDF en la web de la red de juderías y muestra los sitios de interés general de cada ciudad para continuar con un completo recorrido para descubrir cada judería. Incluye mapas e ilustraciones originales. Cuenta con enlaces para obtener material audiovisual que permite conocer con antelación a la visita la historia, los itinerarios y todos los apuntes de interés relacionados con el tema judío y sefardí. Como colofón, todas las guías cierran con un apartado dedicado a la gastronomía local y un recetario que ha sido rescatado de un cuaderno amorosamente conservado por una abuela judía sefardí. Bueno, muy interesante también esa última parte, ese toque gastronómico sefardí. Muy bien, Raquel, pues hoy no tenemos una recomendación literaria, ya lo hicimos ayer, las guías un poco y ayer nos adelantábamos, es verdad. Y Kosher Chef y tantas otras cosas que pueden encontrar en nuestra página web en radiosefarad.com. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, que tengan un buenísimo fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.